Un saludo cordial, licenciada Clemencia Aguirre. Mi nombre es Fanny Puchuela Salinas y junto a mis compañeros vamos a tratar sobre la conformidad y los diversos estudios que se han realizado en torno al mismo. La presente investigación tiene como objetivo principal explicar su contextualización por medio de un abordaje profundo de las investigaciones que, a través del tiempo, se han realizado en psicología social para conocer el comportamiento humano en la sociedad y en función de la presión social en el grupo de pertenencia. La conformidad de este modo es vista como un cambio en el comportamiento o en las creencias que tiene un individuo producto de una presión, ya sea de manera grupal, real o imaginaria. Se puede identificar dos variantes del mismo, que es la docilidad y la obediencia. La primera hace referencia a la forma de conformidad que incluye la actuación en público siguiendo la presión social, aunque éste esté en desacuerdo. Mientras que la obediencia se da cuando la docilidad se presenta frente a una orden explícita. Algunos estudios más relevantes acerca de la conformidad son los propuestos por Cherys, Ash y Milgram. Musafir Cherys realizó estudios sobre la formación de normas, dando a conocer que los juicios o la opinión de los demás influían sobre los cálculos que realizaban los participantes. Años después, el psicólogo Salomon Asch, para dar a conocer el efecto de la presión que tiene un individuo al pertenecer en un grupo, desarrolló un estudio en el cual consistía en que los participantes decidan cuál de las tres líneas de comparación corresponde al estándar. De esta manera, los resultados evidenciaron que la presencia de un grupo ocasionaba que ciertas personas respondan de forma errónea aún conociendo la respuesta. Ambos estudios desató en Stanley Milgram un sinnúmero de dudas que lo llevó a estudiar qué sucede cuando las exigencias de una autoridad entran en conflicto con las exigencias de la conciencia. Entonces, todos estos estudios enseñan el poder de las fuerzas sociales y ayudan a responder ciertas interrogantes sobre qué situaciones específicas inducen a la conformidad. La conformidad. Moscovici en 1999 señala que existe conformidad cuando un individuo modifica su comportamiento o su actitud a efecto de cambiarlo por la actitud o comportamiento de otro. Basta con que la persona conozca la posición del grupo y desee estar de acuerdo con ella. Los individuos que se conforman tienden a tener un comportamiento similar o idóneo de la fuente de influencia. Para Moscovici, en 1999, la conformidad se vincula a la idea de que una persona modifica su posición en dirección a la posición de un grupo. Es por ello que el concepto de conformidad se asocia al movimiento de un grupo. Es aquí cuando se tiene la convicción de que una persona ha sido influenciada por un grupo si tal persona está inicialmente en desacuerdo con este y después opta por cambiar para ir en el mismo sentido de este grupo. Los principales factores que se vinculan en la influencia del grupo son distinguidos en tres por Moscovici: las características de un individuo expuesto a la presión grupal, las características del grupo origen de la presión y la relación entre el individuo y el grupo. Además, Mayer en el 2003 nos recarga que en la conformidad encontramos otros factores, como lo son obediencia, acatamiento y aceptación. La obediencia es la conformidad que consiste en actuar públicamente de acuerdo a una petición explícita o implícita, aunque en privado se disierta. En el acatamiento es actuar sobre una orden explícita, y en la aceptación es la conformidad de actuar y pensar de acuerdo a la presión social. ¿Por qué conformarse? Mayer en el 2003 nos indica que existen dos influencias muy importantes, como lo son la influencia normativa y la influencia informativa.
En la influencia normativa es el deseo de gustar y el miedo al rechazo. Aquí, la conformidad está basada en el deseo de la persona de satisfacer las expectativas de los demás, a menudo de ganarse su aceptación. Y en la influencia informativa es el deseo de hacer lo correcto. Aquí, la conformidad ocurre cuando las personas aceptan pruebas sobre la realidad dada por otros. ¿Quién se conforma? La conformidad varía, no solo con las situaciones, sino también con las personas. Cuánto, en qué contexto social lucen mejor los rasgos de personalidad. Algunas personas son más susceptibles o digamos más abiertas a la influencia social. Puedo señalar entre sus amistades individuos conformistas y gente independiente. Nos plantearemos estas dos preguntas debido a la sociedad en la que vivimos. Muchos de nosotros nos dejamos influenciar por las personas que están a nuestro alrededor y cambian nuestra personalidad o nuestra forma de pensar. En su búsqueda de quién se conforma, los investigadores se han centrado en dos predilectores: personalidad y cultura. Esto lo dice Mayer en el año 2003. Personalidad. Las puntuaciones de personalidad no pronostican bien el comportamiento de los individuos. Si uno quiere saber qué tan conformista, agresivo o servicial será alguien, al parecer es mejor conocer los detalles de las circunstancias que los resultados que obtenga esa persona en una pila de exámenes psicológicos. Con esto queremos decir que es mejor conocer a la persona según cómo nosotros la vayamos tratando en el transcurso de un tiempo, que por una pila de exámenes psicológicos, que al fin y al cabo van a recopilar solamente lo que la persona desea dar a conocer a nosotros, no lo que en verdad son. Por otro lado tenemos la cultura. Los antecedentes culturales ayudan a predecir qué tan conformista será la gente. Así es, esto los menciona James Whitaker y Robert Mead en el año 1967. Ellos repitieron el estudio de Asch en varios países y encontraron tasas de conformidad semejantes en la mayoría, 31% en Líbano, 32% en Hong Kong y 34% en Brasil, aunque 51% entre los bantúes de Zimbabue, una tribu que impone graves sanciones a la inconformidad. Otra pregunta que nos planteamos aquí es: ¿cómo se resiste la presión social al conformarse? En esto traducimos que los individuos valoran su sentido de libertad y de autoeficacia. Así, cuando la presión social es tan explícita que amenaza su sensación de libertad, se revela. Piensa en Romeo y Julieta. Esto es un claro ejemplo, Romeo y Julieta, cuyo amor creció por la oposición de las familias. Piense también en los niños que afirman su libertad e independencia haciendo lo contrario de lo que quieren sus padres. Por consiguiente, los progenitores inteligentes ofrecen a sus hijos opciones en lugar de órdenes. Es hora de ponerse limpio. ¿Prefieres la tina o la regadera? Esto lo menciona Mayer. Para cerrar, con la conformidad, también se podría decir que nosotros optamos la posición de ser conformista, ya que muchas veces no queremos dar más de nosotros, sino que nos conformamos con lo que ya tenemos a la mano o lo que tenemos a nuestro alcance. No buscamos cómo investigar, aumentar nuestro conocimiento, y eso es lo que más o menos quiere en el libro dar a conocer Mayer, el cual también centra un poco en ejemplos como los padres crían a sus hijos, que les ponen ejemplos tan fáciles como los hacen confundir de que no son unas personas conformistas, pero al mismo tiempo los están ayudando a que eleven su autoestima. También el ejemplo de Romeo y Julieta, ellos peleaban por su amor, o sea, no estaban conformes con su familia, ellos no querían seguir las reglas de su familia y ellos optaron por seguir su instinto, seguir lo que ellos realmente deseaban en ese momento. Gracias.
El experimento de Asch. Este experimento fue realizado por Salome Asch en 1955 con la finalidad de dar a conocer la conformidad y de qué manera influye las presiones de las personas dentro de un grupo en una persona X. Para esto, Salome realizó un experimento en su laboratorio, para el cual solicitaba la ayuda de sus estudiantes y colaboradores. Dentro de esto, él explicó previamente a los colaboradores, es decir, a sus cómplices, el proceso de qué manera se iba a realizar. Ellos tenían conocimiento de las pruebas, pero sin embargo debían emitir una respuesta errónea, mientras que una persona o uno de sus alumnos X, a quien conoceremos como el punto crítico, no tenía conocimiento de lo que se iba a realizar, puesto que el objetivo explícito de esta investigación era estudiar las condiciones que inducen a una persona a que permanezca durante una respuesta independiente o a su vez que ésta se someta a presiones y pueda cambiar su respuesta aún sabiendo que ésta está mal. Todos los involucrados en esta sala o en esta clase van a diferir o van a dar un punto de vista en cuanto a este tipo de ilustraciones que se le presentaba. ¿Cuál era su objetivo? De dar a conocer o de dar al colaborador de esta manera, decir, por ejemplo, la pregunta que se realizaba era primero que cuál es la longitud de este modelo se asemejaba más. Nosotros a simple vista podemos saber que dentro de la respuesta correcta sería la C. Pero ¿qué ocurre cuando nos encontramos rodeados de varias personas y nosotros somos antepenúltimos o somos últimos? En este caso, el experimento consistió en que íbamos a tener 7 integrantes a 9 integrantes. Previamente se iban a colocar en una clase en círculo. Todos los estudiantes anterior al punto crítico emitían un juicio o una respuesta errónea. Entonces, yo poniéndome en su posición, si existen personas antes que mí que todas dan una misma respuesta, entonces mi respuesta va a variar. ¿Por qué? Porque voy a presentar una presión de parte de los demás integrantes. Pero por lo contrario, cuando las respuestas se dan variadas, es decir, que el uno dice una respuesta correcta, el otro una respuesta errónea y así va variando, entonces mi punto crítico va a estar dirigido a lo que yo pienso o a lo que yo creo que es conveniente. Los resultados de esta investigación fueron que el 33% de las personas dentro de esta aula dieron una respuesta correcta, puesto que no sentían ningún tipo de presión. Mientras que el otro porcentaje restante varió su respuesta aún sabiendo que esta era correcta. Bueno, para explicar un poquito más este tema de la conformidad, la vamos a realizar con uno de sus experimentos clásicos, y este es el de Musharraf-Sharif, el que fue realizado en 1936. Este explicaba en cómo una situación social no estructurada cambiaba la opinión propia de un individuo en una más normalizada y solo con la interacción. Este mostraba de manera muy clara la influencia que tenía el grupo en la formación de las normas y las actitudes en este individuo, y esto era más frecuente en las situaciones ambiguas y desestructuradas, con una característica de la carencia de referencias objetivas. Este experimento consistía en generar en estos sujetos un efecto llamado autocinético, en el cual si colocábamos a una persona en una sala completamente oscura y en un extremo de esta proyectábamos un punto de luz inmóvil repetidas veces, el individuo va a percibir de forma de ilusión que este punto va a aparecer en cada ocasión en un lugar muy distinto. Esta ilusión óptica que detallamos como de movimiento o de efecto autocinético la poseemos todos los seres humanos, puesto que estando en la oscuridad nosotros no percibimos ninguna referencia para podernos situar parcialmente en este punto de luz. Las normas que daba el examinador a sus estudiantes para que estos las cumplan eran unas normas verbalizadas,
Y por esto, Sheriff detallaba que cuando los sujetos estaban asignados ya en un grupo en estas situaciones, sus juicios individuales progresivamente comenzaban a coincidir con lo de los demás. Y este se convertía en una norma grupal que era efecto de la influencia social que mantenían mutuamente cada uno. Y así, teniendo en cuenta que estas situaciones o normas que iban siendo emitidas grupalmente iban a influir en cada individuo. Por esto, el experimentador en algunos casos ya es un sujeto camuflado en este grupo, en donde ya gozaba de un prestigio y los cuales los demás individuos iban a tomar su opinión como una certera. Es decir, este emitía unos juicios sobre su percepción hasta los demás estudiantes y estos tendían a seguirla optando su opinión como que si fuera suya. Y así, para concluir, Sheriff decía que la base psicológica de las normas sociales que ya están establecidas, puesto las modas, las costumbres, los estereotipos, los valores que tiene cada individuo, esta reside en la formación de los marcos comunes que tienen de referencia el producto del contacto mutuo, de esa influencia entre los individuos. Por ende, cuando estamos en un grupo y dentro de este hay una persona que tiene una autoridad, nosotros siempre nos vamos a enfocar en él. ¿Qué opinión da? Y la vamos a tomar como válida, aunque la opinión de nosotros tenga más valor. Así que aquí nosotros estamos perdiendo esta opinión propia. Experimento de obediencia de Milgram. Stanley Milgram fue un psicólogo social americano, en la cual en las décadas de los atentados del movimiento nazi ocurridos en Alemania, se preguntó si que existen personas capaces de asesinar a otra por solo una orden de una autoridad superior. Esto lo motivó a hacer un experimento llamado de la obediencia, en la cual se realizó en el laboratorio de la Universidad de Yale. La preparación de dicho experimento logró postular a 40 participantes entre 25 a 50 años de edad. Para motivarlos aún más en su participación, incluyó una recompensa, tratándole de decirle que era un experimento de memoria y aprendizaje, en la cual la recompensa era de $4 o 3 en los equivalentes de tiempos actuales, equivale a unos $28. Una vez ingresados los participantes en su laboratorio, se entregaron 3 papeles fundamentales, en la cual fueron el maestro, el alumno y el investigador, en la cual el objeto de prueba viene siendo el maestro, luego que el alumno y el investigador fueron cómplices o ayudantes del mismo Milgram. El maestro en un cuarto y al alumno en otro, prácticamente distanciados. Al alumno se le acostó en una silla con electrodos sujetados a la muñeca y sus pies para evitar unas alteraciones mayores que le pueda afectar. Cuenta que en otro lado, el maestro, el objeto de prueba, se le incluyó al lado un generador de voltios, en las cuales llegaron desde los 23 voltios hasta los 450, siendo esta la puntuación más máxima que puede existir de voltaje. El mecanismo del experimento de Milgram. El maestro está preparado para decirles palabras claves y pares al estudiante. Es decir, que el estudiante, por cada error que él cometa, se le aplicará una descarga leve comenzando de los 15 voltios. Y si sigue respondiendo erróneamente, se le aumentará más las descargas eléctricas hasta llegar a las 450, si el maestro lo permite. Si el caso de que el maestro se niegue a seguir con la prueba en la mitad, el investigador tendrá que usar palabras persuasivas para que insista el maestro a seguir aplicando la prueba al alumno, como son: usted tiene que seguir, siga por favor, es necesario que prosiga con la prueba, usted no tiene más opción, debe continuar. Y sin base a estas palabras claves que le dice el investigador, el maestro ya no desea seguir más con la prueba queda parcialmente suspendida. En los resultados obtenidos a base de este experimento, se llegó a la conclusión de que al momento de los participantes estén aplicando el experimento, muchos de estos se frustraron o tuvieron síntomas de angustia al oír
los sonidos del alumno de dolor. Entonces, esto quiere decir de que solo de los 40 participantes, 25 completaron la prueba llegando a la capacidad máxima de voltios, en la cual eran 450, y solo 15 se retiraron a los 300 voltios. La reflexión de los estudios clásicos mencionados anteriormente, como el de Sheriff, el cual trató sobre la formación de normas, el estudio de Ash, en la cual trató presión de los grupos, y por último tenemos el de Milgram, de la obediencia a la autoridad. Los experimentos de estudios clásicos relacionados con la conformidad se encaminan a la fortaleza social, que ésta genera a la obediencia, en la cual lo permite, considerando una manera muy viable y asociable para el convivir. Los distintos experimentos son capaces de ir más allá de los textos básicos. Estos textos aproximadamente pueden sobresalir con la conformidad. Esto genera gracias a la sociedad. Las fuerzas de una orden pueden empujar a una o más personas a cometer actos inmorales. Por otro lado, también un lado positivo que nos dejó estos estudios clásicos fue la lucha moral que tenemos continuamente nosotros mismos en nuestro interior día a día. Y por último punto, tenemos también unos conceptos de la psicología social, aportando prácticamente a todos estos estudios realizados. Gracias.